Hoy vamos a hablar acerca del fenómeno del poder y quiero traerlo en un plano más concreto al tema propuesto por los organizadores y terminar decantando el fenómeno del poder en los sistemas administrativos. O sea, vamos a empezar hablando acerca del fenómeno del poder y vamos a terminar aterrizando cómo este fenómeno del poder se materializa a los fines del diplomado, que es sobre gestión pública descentralizada a través de los sistemas administrativos. Igual, sin perjuicio de las indicaciones que acaban de dar los organizadores del curso, si es que alguien en algún momento desea hacer alguna pregunta, tener algún tipo de intervención, por favor, con todo gusto, siempre más que dispuesto de poder atender sus preguntas. Y compartir con ustedes los comentarios también, que al final es lo que va a terminar enriqueciendo la clase. Y antes de empezar a proyectar la diapositiva, y para hablar acerca del fenómeno del poder, yo quisiera que nos remontemos atrás en la historia a dos momentos concretos, a dos momentos puntuales. El primero de ellos, a cuando, ya sea que creas en la evolución o en la creación, cualquiera de las dos teorías son válidas, pero al momento en que el hombre se encontraba solo, ¿no? Y para que reflexionemos por qué es que el hombre, el ser humano, estando solo, empezó a asociarse, ¿ya? Y abro el micrófono o la línea del chat para vuestras intervenciones. ¿Por qué creen ustedes que este hombre solitario empezó a asociarse? ¿Qué es lo que condujo al hombre solitario a notar que necesitaba asociarse con otros hombres? Abro el micrófono y el chat. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué el hombre empezó a asociarse? Ya, por las necesidades diarias, ¿correcto? ¿Alguna otra intervención? Sobrevivencia, la necesidad de compartir. Por favor, a los organizadores les pediría que habiliten el micrófono. De repente alguien quiere intervenir oralmente. Por favor, habiliten el micrófono. Sí, doctor. Estimados participantes, pueden activar mejor para que sea más fluida la ponencia, que no solamente quede en chat. Quitemos el miedo de yo voy a equivocarme. En estos momentos te puedes equivocar como todos. Así que levanten su manito en reacciones. Ahí levanto mi manito y doy pase al audio. Un ejemplo, ahorita ya tenemos a Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches y tengan activo su cámara. Gracias. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Para responder básicamente la necesidad de sobrevivir, ¿no? de adaptarse al medio y poder sobrevivir, convertirse en el primer depredador y no ser una presa más, ¿no? Ya, ok. Yo quiero tomar este comentario para que desde ahí podamos encaminar la conversación y podamos seguir participando, porque es una respuesta en la que muchos han coincidido. Pero, ¿por qué por razones de supervivencia? O sea, ¿qué tiene que ver la supervivencia con que el hombre se asocie? Alfredo, te doy pase nuevamente al audio. Okay. Adaptación. Ya, a ver, pensemos en algo, ¿no? Pensemos en algo por un momento. Tenemos a este hombre solitario, y claro, en ese entonces, sin la protección de las ciudades, la infraestructura, la separación, el hombre realmente convivía con el medio ambiente y estaba a la merced de bestias muchísimo más grandes que podían cazar al hombre. Y además, en ese entonces no había mercados ni supermercados donde el hombre pudiera ir a comprar sus víveres, sino que tenía que proveerse con lo que tenía en su entorno. ¿Qué es lo que ocurre? El hombre, el humano, empezó a notar que era más posible tener éxito cuando realizaba una iniciativa colectiva, comparándola con el éxito que hubiese tenido de hacer o de tener, de ejecutar una iniciativa en forma individual. Es decir, la necesidad
que condujo al hombre a asociarse, o más bien dicho, lo que condujo al hombre a asociarse fue por razones de eficiencia, porque el hombre se dio cuenta que era más posible realizar sus fines, lograr sus fines en forma colectiva, que si intentase lograrlo en forma individual. Esta noción, digamos, este entendimiento, esta certeza, fue trascendental para marcar un salto cuantitativo en la evolución del humano sobre la Tierra, ¿no? El entendimiento de que en forma colectiva era mucho más posible lograr sus objetivos de lo que sería el intentar siquiera hacerlo en forma individual. Y entonces empezamos a ser testigos de las primeras asociaciones de humanos, ¿no? A través de tribus, que fueron eventualmente las formas básicas, las formas iniciales de esta asociatividad, que se convirtieron en tribus nómadas, que iban moviéndose de un lado a otro conforme a la estacionalidad, conforme a la producción espontánea de frutos en la tierra, eh, con fines de cacería, etc. Y esta participación en tribu, tanto para los movimientos nómades, migratorios, si se quiere, como para actividades esencialmente colectivas como la cacería, empezaron a afianzar en el humano este concepto de colectividad y terminó resultando en una cuestión inherente al hombre. Y es más, hay estudios que señalan, y me parece que por ahí leí un comentario en el chat de que el hombre es eminentemente un ser social, y sí, pero yo creo de que esta característica de ser social no se refiere a la necesidad simple y llana, y si se quiere, ociosa, de conversar o interactuar, sino más bien creo que trasciende esta esfera y está más bien relacionada con una cuestión mucho más profunda, que es la solidaridad. Y hay estudios que dicen que el momento en que el hombre, como animal, se separó del resto de animales, está dado por una característica fundamental, que es la solidaridad. Y es por esto que, a diferencia de lo que ocurre con otras especies, en el caso de los hombres, por ejemplo, cuando la hembra de la especie va a alumbrar a un nuevo hombre, no puede hacerlo sola, sino que necesita asistencia. Y hay estudios que así lo corroboran. Esto es lo que define nuestra naturaleza como humanos, este sentido de solidaridad y la noción de que actuando en forma colectiva hay más posibilidades de poder realizar aquellos objetivos que nos interesan, eh, si es que intentáramos hacerlo en forma individual. Ahora, yo quisiera saltarme todo el resto de la historia, ¿no? Y claro, podemos entender que luego de las tribus eh, vinieron los primeros asentamientos más consolidados, que empezaron a conocerse como las ciudades o las cívitas, y pasamos por un periodo de Mesopotamia, Persia, Grecia, Roma, la caída del Imperio Romano de Occidente por las invasiones de las tribus germánicas, y con esto el inicio de la Edad Media, luego la caída del Imperio Romano de Occidente, que dio pase al descubrimiento de América, y con ello el fin de la Edad Media, el Renacimiento, y quisiera que hagamos ese salto con Garrocha hasta llegar al segundo punto de la historia del cual yo quiero hablar para los fines de este curso, que es la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa
tiene un contexto y un cariz que es, sin duda, gravitante para entender el poder y la cosa pública, por supuesto, la administración pública. Pero entonces, para poder hablar de la Revolución Francesa, indudablemente hay que retroceder un poquito, unas cuantas décadas antes de la Revolución Francesa. En el contexto de la Edad Media, ya, o sea, terminando la Edad Media y con el comienzo del Renacimiento, algo que caracterizaba mucho al pensamiento político y a la noción que en aquel entonces se tenía acerca de Estado. Permítame un segundo, por favor. No, no se ha congelado, José Luis. Esperamos unos segundos, el doctor Renzo ya se está volviendo a conectar. Tengan en cuenta, estimados participantes, referente a su asistencia es al finalizar la sesión de clase. Les estaré explicando. ¿Estamos bien? Y sobre el diplomado, al finalizar también les estaré explicando cuáles son los beneficios que Udiápolis les va a dejar a ustedes. ¿Estamos bien? Tener activo siempre su cámara para cuando puedan participar. Eso sí, lo recomendable es que participes por audio, ya que así hacemos una interacción más fluida y la sesión de clase también se llevará de mejor manera. ¿Correcto? Esperamos unos minutos y ya el doctor Renzo nuevamente está con nosotros. Listo, mil disculpas. Tuve una misteriosa llamada a la puerta. Era un asunto sin importancia, felizmente. Bueno, les decía entonces, para hablar de la Revolución Francesa tenemos que ponernos un poco en contexto de cómo era que a finales de la Edad Media y en el comienzo del Renacimiento se caracterizaba la noción de Estado, que es finalmente el tema que nos convoca relacionado con el fenómeno del poder. En aquel entonces había una noción que vinculaba en forma casi indisoluble al Estado con la persona del monarca, ¿no? El rey, que era elegido por Dios, finalmente era el propietario de todo, ¿no? Él era el dueño de la tierra, era el dueño de los recursos y por tanto el rey era la persona del Estado. Emblemático ejemplo con el caso de Luis XIV de Francia, el rey Sol. Luis XIV repetía una y otra vez que él era Francia y que sus intereses eran los intereses de Francia. Y por tanto el rey, como se caracterizaba a sí mismo como el Estado y como dueño de todas las cosas que había dentro del Estado, literalmente hacía dentro del Estado lo que le venía en gana. Y esta situación empezó a generar muy marcadas desigualdades entre la clase noble y el clero, bueno, algunos sectores del clero, con el ciudadano común.
Estas desigualdades, por supuesto, fueron el caldo de cultivo para una serie de insatisfacciones que generaron revueltas incipientes, sí, pero sin la consistencia, sin la fortaleza necesaria para terminar generando el cisma que era necesario para activar un cambio que desde hace mucho se esperaba, pero no había cómo llevar a la realidad. Y esto no solamente pasaba en Francia, pasaba en toda Europa y por no decir en todo el mundo, que era colonia europea, ¿no? El mundo entero estaba dominado por las grandes potencias europeas y por tanto el rey era dueño no solo de las tierras en Europa, sino también dueño de las tierras que habían conquistado cruzando el Atlántico, en el caso de América, y el Pacífico en el caso de las posesiones en Asia y Oceanía. Un hecho relevante y un antecedente que por supuesto vale la pena comentar en el caso de la Revolución Francesa es la migración de los puritanos ingleses hacia el continente americano y su establecimiento en la zona este de lo que hoy son los Estados Unidos de América. Cuando estos colonos huyen de Inglaterra, lo hacen huyendo de esta persecución religiosa que se había establecido por el abandono de Enrique VIII y su conversión, o más bien dicho, su cisma, su separación con la iglesia centralizada y la creación de la religión anglicana, produjo todo este fenómeno migratorio. Y en ese contexto, los ciudadanos ingleses al otro lado del Atlántico empezaron a cuestionar por qué pagarle un impuesto a un rey al cual ellos ni siquiera miraban, que se encontraba literal separado por un océano. Y esto fue lo que en buena cuenta terminó generando las bases para las guerras de independencia de las 13 colonias. Y esta guerra se dio también en un contexto peculiar en el cual Francia era el histórico enemigo de Inglaterra por la antiquísima disputa sobre las posesiones en Normandía, ¿no? Británicos y franceses disputaban no solo las posesiones en Normandía, en Francia, sino además el derecho de los monarcas franceses de ser además monarcas también en el Reino Unido por la cuestión de Normandía. Bueno, este antecedente histórico, lo que nos es relevante para lo que queremos conversar esta noche es que generó una enemistad centenaria entre Inglaterra y Francia. De modo tal que cuando las 13 colonias empiezan a pelear contra Inglaterra, su guerra de independencia, buscan el auxilio de Francia. Y Francia, enemigo histórico de Inglaterra, decide enviar tropas a pelear la guerra de la independencia de las 13 colonias. Pero Francia no midió que con la llegada de sus tropas, con la llegada de soldados franceses a América, estos soldados empezaron a imbuirse con los anhelos independencistas y con esta noción sobre la igualdad y con esta noción de que cuando el gobierno empieza a ser tiránico, la opción más sensata es derrocarlo. Si leemos la Declaración de Independencia, hay un párrafo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, hay un párrafo donde textualmente dice esto, ¿no? Cuando el gobierno empieza a ser tiránico, es el deber del ser humano luchar contra esa tiranía y derrocarla. Entonces, Francia no midió el impacto de que los soldados franceses destacados enviados por Francia a la guerra de independencia en América terminarían contagiándose de estos ideales. Entonces, años más tarde, cuando culmina la guerra de independencia y finalmente las 13 colonias en Norteamérica dejaron de ser súbditos del rey británico y empezaron a formar su propia nación y su propio destino hasta evolucionar a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América.
Francia probablemente estaba atravesando el peor momento en su historia en términos económicos, y mientras el pueblo moría enfermo y de hambre, la monarquía y la clase noble y el clero junto con ellos disfrutaban de una bonanza como si no hubiese tal pobreza en Francia. Y esto produjo, o más bien dicho, fue un elemento potenciador para estos ideales de independencia y de igualdad y de justicia y de fraternidad que estos franceses habían aprendido en la guerra de independencia en Norteamérica. Y es así como finalmente estalla la Revolución Francesa, y es, creo yo, bastante simbólico, bastante gráfico, por decirlo de esta manera, que el hecho culminante de la Revolución Francesa es la decapitación de Luis XVI. Esto es, sin duda, un punto de inflexión en la historia universal que pone fin a esta idea tradicional, si se quiere, del monarca despótico y tirano cuya persona estaba indisolublemente ligada con el concepto de Estado. Y por tanto, al haber destruido este paradigma, paradigma, por cierto, asentado en la mente de la humanidad durante siglos, con esta caída era necesario refundar las nociones más esenciales acerca del concepto de Estado y de la fuente del poder. Recordemos que hasta antes de la Revolución Francesa, el pensamiento era que el poder pertenecía a Dios, que Dios había elegido al monarca y depositado en el monarca este poder divino. Y es por esto que todo se hacía en el nombre del rey. ¿No? Todo absolutamente se hacía en el nombre del rey, porque él era el titular del poder estatal. Él era el dueño de todo, el jefe de todo, era la figura más importante, la del rey. Esto se acaba con la Revolución Francesa, y ahora la pregunta es, ¿cómo explicamos qué cosa es Estado y cuál es el origen del poder? Entonces, en el contexto de la Revolución Francesa, los pensadores acuñaron las nuevas nociones, las nuevas aproximaciones de poder y Estado. Entre ellos, Jean-Jacques Rousseau, con su insigne obra El contrato social. Y dentro del contrato social, por supuesto, creo que el capítulo más relevante es el dedicado al pacto social. Y ahora sí creo que podemos empezar con la diapositiva. El pacto social. ¿Qué dice Rousseau acerca del pacto social? El pacto social es un acuerdo tácito que todas las personas que vivimos en una comunidad, que vivimos en forma colectiva, celebramos. Y claro, es tácito porque no es que nosotros al nacer o en determinado momento en nuestras vidas firmamos el pacto o de alguna otra manera expresamos que estamos de acuerdo con el pacto. Por eso es que Rousseau señala que este pacto social es un acuerdo tácito, es un acuerdo implícito. Y en virtud al pacto social, todos los individuos que decidimos vivir en comunidad, renunciamos a una porción del poder que por nuestra naturaleza humana nos es inherente. Todo parte de la premisa de que el ser humano, por su condición de tal, viene al mundo dotado de cierto poder. Y para vivir en sociedad, para vivir en colectividad, es necesario que el individuo renuncie a una porción de ese poder. La renuncia a una porción de ese poder es lo que permite que los unos y los otros podamos vivir en paz. Esto es la noción y el fundamento del por qué
en mérito al pacto social, los individuos renunciamos a una porción de poder. Y esta renuncia que nos permite vivir en colectividad da lugar a la primera institución jurídico-política derivada del pacto social, la sociedad. Entonces, ¿qué cosa es la sociedad? La sociedad es cabalmente este conjunto de individuos que para vivir en sociedad, que para vivir en comunidad, en colectivo, deciden renunciar a una porción de poder. Y esta renuncia a esta porción de poder es lo que hace viable, lo que hace posible la vida en sociedad. Y este poder al que renunciamos da lugar a la segunda institución jurídico-política derivada de la sociedad, del pacto social, el Estado. Entonces, el Estado es esta institución jurídico-política creado por la sociedad y a quien la sociedad traslada estas cuotas de poder a la que cada individuo ha renunciado. Con estas cuotas de poder a la que cada individuo ha renunciado, la sociedad lo consolida en una bolsa que se llama el poder público y se lo entrega al Estado. Para que el Estado, utilizando este poder público, materialice, lleve a cabo aquellos fines que a la sociedad le interesan. Recuerden ustedes que hemos iniciado esta clase analizando, y más importante que nada, llegando al consenso de que el hombre solitario de la caverna decide asociarse con otros hombres porque entiende que a través de la asociatividad hay más eficiencia y por tanto más posibilidades de lograr aquello que en forma individual no podrían lograr. Es decir, este grupo humano persigue un interés común y es lo que caracteriza a la sociedad. Lo que caracteriza a una sociedad es que esta sociedad persigue el cumplimiento de diversos valores que son de interés común. Y para que estos valores que persigue puedan efectivamente materializarse, es que la sociedad le entrega al Estado el poder público. Por tanto, ¿cuál es el deber del Estado? El deber del Estado es emplear el poder público para el cumplimiento de dichos valores. En conclusión, el Estado existe por y para el servicio de la sociedad. Es decir, el Estado está al servicio de la sociedad. El poder le pertenece a la sociedad, no al Estado. El Estado simplemente lo detenta porque la sociedad se lo ha entregado. Y por tanto, lo que legitima, lo que valida la existencia del Estado es su mayor o menor capacidad para emplear este poder público a fin de cumplir aquellos valores de interés común que le interesan a la sociedad. Había por ahí una mano levantada. Adelante, por favor. Estimada participante, tiene que tener activo su cámara para darle pase al audio. Recuerden ello, ¿sí? Y Linda, por favor, activar su cámara para darle pase al audio, si no, lamentablemente no podría dar. No, adelante, doctor, puede continuar. Tenemos sí, Víctor Hugo Punlay. Adelante, doctor, bienvenido. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Desde el punto de vista histórico, usted ha advertido la guerra de independencia entre las 13 colonias americanas con Inglaterra. Eso se encuentra plasmado en una película que se llama El Patriota.
Usted la debe Ah, conocer. correcto, sí, sí, con Basa- Mel Gibson, ¿no? Sí, basándonos en esa historia, es nos llena bastante de satisfacción ver de que los hombres se superan ante la subyugación del poder religioso. Como usted lo ha mencionado, nosotros no podemos estar subyugados a un poder que en realidad no genera mucha satisfacción, mucho interés para nosotros. Yo quería hacer este comentario porque en realidad eh, durante la historia el poder religioso nos ha demostrado de que ha sido bastante arbitrario. Tan es así, se acuerda usted sobre la Santa Inquisición, la famosa Santa Inquisición. La pregunta que yo le tengo es al respecto. ¿Qué hubiera pasado si la Santa Inquisición hubiera permanecido durante el tiempo? ¿No cree usted que habría eh, una, una evolución o o una emancipación contra este poder? Sí, Gracias. muy interesante su pregunta, señor, y le agradezco porque esto nos permite profundizar en un tema porque hoy, y bueno, en el contexto en el que estamos, ¿no? Porque estamos en un diplomado donde vamos a hablar acerca del fenómeno del poder como un tema dentro del diplomado, ¿no? Yo dicto el curso de teoría del Estado y en el contexto de este curso hay mucho más tiempo, mucho más espacio para hablar sobre estos temas, pero en el contexto de lo que usted pregunta, yo quisiera hacer el siguiente comentario. Entiendo que la gran mayoría de quienes están aquí presentes son abogados o personas de una manera u otra vinculadas a la gestión pública y por tanto a la ley. Y yo quiero hacer un comentario. Yo también soy abogado y me encanta ser abogado y adoro las leyes, pero también creo que es importante tener en claro lo siguiente. Cuando hablamos del poder, y partiendo de la premisa que acabo de explicar, que es la sociedad la fuente originaria del poder y quien traslada el poder al Estado para que el Estado lo utilice para el cumplimiento de los fines que a la sociedad le interesan. Y es ahí donde entra esta separación doctrinaria, si se quiere, entre poder constituyente y poder constituido, ¿no? De la que tanto se ha hablado y la que estamos tratando de implantar un nuevo debate desde mediados del año pasado con la entrada del gobierno del señor Castillo y bueno, ya toda la metamorfosis de la que hemos sido testigos en los últimos meses, ¿no? Este debate entre poder constituyente y poder constituido. Yo no quisiera referirme concretamente al tema de la Santa Inquisición porque eventualmente puede ser una cuestión sensible para algunas personas que profesan la fe católica. Yo no lo hago, yo no soy católico. Creo en Dios, pero no profeso ninguna religión, pero sí creo que siempre el tema religioso es muy sensible. Así que yo preferiría centrar el debate en una cuestión más genérica. Por ejemplo, algunas cuestiones polémicas que han surgido en los últimos años, y solo por citar algunas, lo denominado ideología de género, la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, no una unión civil, sino matrimonio, la posibilidad de que dos personas del mismo sexo adopten a, a un niño, ¿no? Entonces, son debates que, por supuesto, en un país y en el contexto democrático, es poco probable que todos nos pongamos de acuerdo y las fuerzas políticas y los demás actores de la sociedad sin duda ejercen un peso que es preponderante. Y yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que el debate no debe partir de lo que dice la ley. No, claro, o sea, por ejemplo, en el caso del matrimonio, ¿no? Oye, pero ¿cómo tú me puedes decir que dos personas del mismo sexo se pueden casar si el Código Civil dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer? Frente a eso, mi respuesta es, oye, tan sencillo como que modificamos el Código Civil y problema resuelto. Oye, no, pero es que no lo podemos modificar porque la idea de que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer es la procreación y con la procreación perpetrar la especie humana.
Mi respuesta a eso sería, ah, ya, bacán. Entonces, modifiquemos el Código Civil para que diga, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer aptos para procrear. De modo tal que, como tú me dices, que la idea del matrimonio es perpetuar la especie humana, tengan prohibido casarse aquellas personas que biológicamente no puedan tener hijos o que decidan que no quieren tener hijos. Entonces, mi comentario con esto, o sea, lo que quiero decir es que la ley no es un fin, la ley es simplemente un medio. ¿Cuál es el fin? La persona humana. Esa persona que si volteamos y miramos hacia atrás en la historia, esa persona que era un solitario hombre en las cavernas y que ahora es integrante de una sociedad, ese individuo es el fin de todo. La ley, el Estado y toda la organización formal que conocemos como poder constituido es solamente un medio. Lo relevante es el fin, es el individuo. Lo relevante es la persona. Y claro, hablando en un contexto ya más aterrizado y más técnico, el fin de todo es la sociedad. Porque claro, o sea, no podemos retroceder en nuestra evolución social y pensar que solos vamos a poder lograrlo. Impensable. El camino es la sociedad. Es un camino no solo político, sino yo creo que antes que político, filosófico, y yo creo que antes que filosófico, biológico. El hombre necesita vivir en sociedad. Y no podemos pensar en una sociedad sin reglas, porque se tornaría en una anarquía, y lo anárquico es, valgan verdades, sinónimo de lo utópico. Entonces, creo yo, y sobre todo, esta reflexión me parece muy importante de hacerla en el contexto del diplomado, porque estamos hablando de gestión pública municipal y regional, que es el primer contacto del ciudadano con el Estado, ¿no? Un municipio, un gobierno regional, es el primer contacto del ciudadano con el Estado. Entonces, yo entiendo que quienes estamos en este curso es porque de una manera u otra nos relacionamos con la administración pública. Si además tenemos el privilegio de ser funcionarios públicos, lo primero que tenemos que tener en claro es que la razón de ser de nuestro trabajo en el Estado es el ciudadano. Si no lo tienes claro, la función pública no es para ti. La razón de ser del funcionario es el Estado. Es permitir que con esa porción de poder que como funcionario pesa sobre tu cabeza, se materialice estos fines, estos valores de interés común que a la sociedad le interesa concretar. Porque de otro modo, por tu actuación deficiente como funcionario, es que el Estado se deslegitima. Y claro, podemos caer en la trampa, en el consuelo de tontos de pensar, no, no pasa nada, porque un funcionario meta la pata no pasa nada. No, es que es la suma de los esfuerzos lo que termina por legitimar o deslegitimar la actuación del Estado. Esa es mi apreciación. Espero haber contestado su pregunta y creo que por ahí había otra mano levantada. Sí, doctor, muchísimas gracias. Damos pase al doctor Rolando. Adelante, por favor. Está activo su audio. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. Mi consulta es lo siguiente, que la sociedad es prácticamente un conjunto de tal pueblo, tal de un país, digamos, ¿no? Pero la tierra donde que estamos posicionados, el Estado, pero que nosotros cuando dicen, ¿no? Bueno, no sé, porque justamente mi pregunta es que nosotros pagamos autovalor, etcétera, 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 porque la tierra en sí pertenece al Estado. Es así, y que cuando usted compra un sitio, porque compras solo para estacionarse, pero al final, si yo comprase, ya no pagaría. Pero en términos de un Estado, prácticamente como un alquiler, yo lo veo. La otra consulta sería de que porque en los historiales que vienen, por ejemplo,
Inglaterra con Escocia, porque Inglaterra era prácticamente el poder que tenía el ambicioso, ¿no? Y escocés que mantenía también su posición, pero al final que había una guerra prácticamente maquiavélica, digamos, pero eso siempre ha venido así. Y ¿y por qué cómo se llama, esta sociedad en su conjunto se producía esto, doctor? Muchas gracias. Gracias a usted, señor. Y permítame contestar sus dos preguntas, empezando con la última, porque creo que esto es básico para entender sociedad y Estado. ¿Ya? Hay algunos conceptos anteriores a sociedad y Estado. Por ejemplo, persona, y ya hemos hablado del individuo de las cavernas, no quiero ahondar más, pero sí quiero hablar acerca de nación y territorio. ¿Ya? Sí quiero hablar acerca de nación y territorio porque son dos elementos anteriores al Estado sin los cuales no puede existir Estado. ¿Ya? O sea, no existe Estado sin territorio. Para que haya Estado tiene que haber territorio, necesariamente. No importa el tamaño, porque tenemos a los estados gigantes como Rusia, como Estados Unidos, como India, como Brasil en el caso de América Latina, y tenemos los estados diminutos como Vaticano, Liechtenstein, Luxemburgo, Lesoto, entre otros, que son a duras penas algunos cuantos kilómetros cuadrados. Pero sin importar el tamaño del territorio, no puede haber Estado sin territorio. Pero lo que sí es diferente es el concepto de nación. ¿Ya? Lo que sí es diferente es el concepto de nación. Y nación no tiene absolutamente nada que ver ni con Estado ni territorio. Es más, hay naciones, o sea, a ver, dentro de un Estado es posible que haya más de una nación. Por ejemplo, en el caso del Perú, en el sur del Perú tenemos a los aymaras y sin duda estamos hablando de una nación, ¿no? Sin lugar a duda estamos hablando de una nación. Y puede darse el caso de que una nación esté presente en el territorio de más de un estado, como ocurre también con los aymaras, que está en el sur del Perú, en Bolivia y en el norte de Chile. ¿Y por qué ocurren estos fenómenos? Porque cuando se delimitan las fronteras de los estados, no siempre se ha respetado el concepto de nacionalidad. Y valgan verdades, esto es una cuestión que ha traído muchísimo caos en la historia del mundo. Y yo quiero poner en corto un ejemplo. Con la caída del Imperio Otomano, en los primeros años del siglo XX, sucedió algo terrible porque el primer gran problema del Imperio Otomano era que dentro del mismo imperio coexistían católicos y musulmanes. Dentro del mismo imperio coexistían distintas nacionalidades como bosnios, eslavos, chechenos, croatas, turcos, griegos, en fin. Y esto representó un gran problema. Bueno, les hablo de lo que pasaba para el lado del imperio de Europa, ni qué decir de lo que pasaba con el lado asiático del imperio otomano, donde había persas, había babilonios, había sirios, etcétera. Y en el lado asiático del Imperio Otomano, además de estas diferencias de nacionalidad, dentro de la religión musulmana había los sunitas, los chiitas, y era un verdadero caos lo que ocurrió con la caída del Imperio Romano.
y la participación fundamentalmente de Francia e Inglaterra como vencedores de la Primera Guerra Mundial en la delimitación de las fronteras de las nuevas naciones surgidas con la caída del Imperio Otomano. ¿Cuál fue el problema? Que cuando se delimitaron las nuevas fronteras no se tomó en cuenta el criterio de nacionalidad. Y es por eso que, por ejemplo, en el Estado que hoy conocemos como Israel, coexisten hebreos y musulmanes. Y esta es la razón por la cual, desde la fundación de Israel hasta el día de hoy, 2023, Israel y Palestina no dejan de pelear por la Franja de Gaza, ¿no? Porque ellos tienen muy arraigada su nacionalidad y por cuestiones políticas, fronterizas si se quiere, dos naciones con visiones de la vida, con cultura, con cosmovisión, con entendimiento totalmente distinto, están obligados a coexistir. Y esto, por supuesto, es el caldo de cultivo para los conflictos que hasta ahora no se pueden resolver. Y eventualmente, parte de eso lo estamos viendo y lo hemos visto en la convulsión social que vivió el Perú el mes de diciembre de 2022 y los primeros meses del 2023. Claramente, la zona del Perú que tuvo una mayor beligerancia o una mayor potencia en las protestas fue la zona aymara, con una peculiar visión, con un peculiar objetivo distinto al que podía haber, por ejemplo, en el norte del Perú, donde si hubieron protestas fueron mínimas. Y esto claramente muestra la diferencia de puntos de vista que los peruanos, compartiendo un mismo Estado, tenemos porque no compartimos estos valores de interés común. Entonces, ahí siempre es un concepto que trasciende la teoría, este asunto de nacionalidad, ¿no? Como les digo, estamos aquí, lo que estamos hablando en esta clase es lo que yo hablo en la maestría de gestión pública en todo un semestre. O sea, estoy tratando de condensar un semestre académico en 2 horas, pero hago estos comentarios para que podamos entender la profundidad que tienen los conceptos, ¿no? Y me alegra mucho que tengamos estos espacios académicos para compartirlo, porque es lo que realmente nos permite comprender la magnitud y trascendencia de lo que significa hacer función pública. O sea, entender esto es lo que nos permite darle una brújula, darle un sentido a la función pública. Y es lo que ocurría en Escocia e Inglaterra, lo que ocurre, por ejemplo, con Cataluña dentro de España, lo que ocurre con la nación aymara dentro del Perú, lo que ocurre con judíos y musulmanes en Palestina, lo que ocurre en Siria con los musulmanes chiitas y los musulmanes sunitas, por citar muchísimos ejemplos en el mundo. Y la constante es la misma, es cuando forzaste a dos naciones a coexistir dentro del territorio de un mismo Estado. La explicación es la misma y las consecuencias son las mismas. Pero finalmente, no hay que perder revista, y con esto entro a contestar su segunda pregunta, señor. El Estado es una ficción, es una organización jurídico-política, no tiene una existencia real como tal, tangible. El Estado más bien es una creación de la sociedad, y claro, cuando la Constitución señala que los bienes pertenecen al Estado, es porque el Estado es la organización creada por la sociedad para gestionar los intereses de la sociedad. Entonces, claro, o sea, la sociedad es quien le da el poder, pero el Estado finalmente es el gestor y por tanto quien ejerce la propiedad y la gestión de todos los recursos que a la sociedad le pertenecen, ¿no? Esta es la aproximación teórica recogida en la Constitución peruana, que recoge, coincide con las constituciones, por lo menos de este lado del mundo, ¿no?
Me refiero al continente americano y probablemente el occidente de Europa, ¿no? En la zona oriental todavía tenemos algunos conceptos teocráticos, ya sea que se trate de repúblicas, como en el caso de Irán o de Irak, o de monarquías como Arabia o los Emiratos. Todavía tenemos una aproximación muy teocrática al entendimiento del Estado, y esto tiene que ver también mucho con la propiedad y la gestión de los recursos, pero por lo menos en este lado del mundo, en la parte occidental del mundo, hay una coincidencia con distintos matices, claro está, pero una coincidencia generalizada en entender al Estado como un gestor de los bienes y los intereses de la sociedad, y por tanto, quien hace las veces de propietario de tales bienes. ¿Contesté con esto sus preguntas? Sí, gracias, doctor. Ok, Muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Listo, entonces ya tengo yo 10 de la noche. Si me confirman los organizadores, ¿estoy bien con la hora? Sí, doctor. Ok, Vamos hasta las 11. ok, les propongo que tomemos un break de 5 o 7 minutos como máximo para tomarnos un cafecito, un poco de agua y estirar las piernas. Y volvemos a las 10:05 si les parece, y ya con esto vamos de corrido hasta las 11. Pues ya hemos hablado bastante del break acerca de la sociedad y el Estado, y hemos visto pues cómo el fenómeno del poder implica que el poder pertenece a la sociedad y es la sociedad quien se lo entrega al Estado. Es más, es la sociedad quien crea al Estado. No existiría Estado si la sociedad no lo permite. El Estado existe porque la sociedad así lo permite, porque la sociedad lo ha creado, porque cuando decidimos juntarnos como sociedad, decidimos también crear al Estado, eh, esa dicotomía, pues, ¿no? De poder constituido y poder constituyente. El poder constituyente decidió crear al Estado como poder constituido para que el Estado, utilizando el poder público que la sociedad le ha dado, cumpla, pues, estos valores de interés común que a la sociedad le interesan. Entonces, yo quisiera, por favor, pedir a los organizadores que habiliten nuevamente el micro para que los participantes contesten la siguiente pregunta. Somos 331 personas en esta sesión, 332 ahora. Yo quisiera preguntar si alguno de los 332 personas aquí presentes, alguna vez el Estado le ha preguntado, ¿cuáles son estos valores que te interesan? ¿A alguien el Estado alguna vez le ha preguntado? Estimados participantes, pueden levantar su manito y en estos momentos le damos pase a Laura. Ya, yo comienzo. Yo tengo 38 años, a mí nunca nadie me ha preguntado absolutamente nada. ¿Alguno de ustedes? Damos pase a Víctor Hugo. Doctor, si bien es cierto, uno que ha trabajado en la administración pública, ni el Estado, ni el presidente del gobierno regional, ni los gobernadores, ni los alcaldes han preguntado por esa situación. Yo pienso que al momento de uno ingresar en una entidad pública, debería haber una charla emotiva con la finalidad de enseñarle qué es lo que significa el Estado, en pocas palabras. Pero realmente no hay ninguna charla, ningún evento acerca de eso. Por eso es que nadie sabe lo que significa. Gracias. Sí, gracias a usted, señor. Por ahí había otras manos levantadas. Estimados participantes, recuerden ser puntual a lo que es la pregunta, ¿sí? Adelante, doctor Rolando. Bueno, en mi caso, doctor, nunca me ha preguntado. Lo que sí, más bien,
mi sector y reclamamos a la municipalidad porque es los alcaldes, funcionarios públicos que entran a ocupar el cargo, por ejemplo, que ahora que este año han entrado nuevos, entonces hemos pedido porque el beneficio que tienes que retornar lo que nosotros pagamos a autovalor, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Porque todo el recaudo es retornable para el beneficio de todos y por lo tanto, como que se mejora, también tienen que pagar más. Eso Correcto. sería mi pregunta. Gracias. Claro. Gracias, señor. Pero lo cierto es que creo que a ninguno nos han preguntado. Y entonces, ¿cómo queda esta teoría de que la sociedad tiene valores de interés común que el Estado debe materializar utilizando el poder público? Porque entonces, ¿cómo el Estado sabe cuáles son esos valores de interés común que la sociedad persigue? Si nunca nos han preguntado. ¿Qué opinan? ¿Cómo es que el Estado llega a saber qué es a lo que tiene que dedicarse si no nos han preguntado? Había manos levantadas. Sí, tenemos a Gina, pero no ha activado su cámara. Damos pase a Javier. Estimado Javier, adelante. Sí, la consulta es la siguiente. Sí. Cuando no, hay un proceso de consulta popular, por ejemplo, los referéndum, ¿se les puede denominar una consulta en todo caso a la población o no? Sí, eventualmente. Sí, 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 sí. Sí, sí, señor, correcto, eventualmente. Sí. Es un mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Cuando hay una consulta, un referéndum sobre temas puntuales, sí, 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 sí lo es. Ahora, yo quiero que aterricemos esta discusión en lo siguiente. En el Perú somos aproximadamente 33 millones de peruanos y es poco probable que los 33 millones de peruanos en forma individual podamos expresar y el Estado tomar nota de esa expresión de qué cosa es el interés que perseguimos. Y es por eso que en el contexto democrático, en nuestro modelo de democracia participativa, la sociedad se expresa a través de sus representantes. ¿Quiénes son los representantes de la sociedad? Las autoridades políticas que en jornada electoral elegimos como tales, como representantes. Por ejemplo, regidores y alcaldes, consejeros y gobernadores regionales, congresistas y presidente de la República, quien a la vez elige a los ministros de Estado. Esto es la forma en que la sociedad expresa cuáles son aquellos valores de interés común que le interesa que el Estado materialice. Entonces, aquí una primera reflexión acerca del fenómeno del poder, y creo que queda muy bien, muy acorde con el tema que vamos a tratar sobre gestión pública, regional y municipal. Oye, ten cuidado con a quién eliges, porque esa persona a quien tú eliges es quien te va a representar. Oye, pero igual yo lo elegí, pero nunca me preguntó. Ah, bueno, entonces debiste haber elegido a alguien que te haya preguntado, ¿no? Que siquiera se haya reunido contigo y que realmente refleje tu voz, porque teóricamente, en el modelo constitucional que tenemos sobre el funcionamiento de Estado, es así como la sociedad se expresa, ¿no? A través de nuestros representantes. Y claro, en adición, como bien acaba de anotar el último colega que intervino, existen mecanismos de participación directa como los referéndums o los cabildos abiertos o los presupuestos participativos o las rendiciones de cuenta, etcétera, pero digamos, el mecanismo preponderante es la democracia representativa, porque finalmente, aun cuando es cierto, existe el referéndum y los otros mecanismos que acabo de mencionar, siempre el camino natural por el cual se transita es pues a través del mecanismo de la representación, ¿no? Siempre pasa por el filtro de los regidores, alcaldes, consejeros, etcétera. Y esto pues
nos pone en esa dicotomía que es parte de lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses, ¿no? Sí, las protestas eran porque se vaya la señora Boluarte y los congresistas, etcétera, y queremos sacar a la gente que el año pasado pusimos. Y probablemente los queremos sacar para poner a otros que el próximo año también queremos sacar y podemos entrar en un tumbo, ¿no? Creo que espacios como estos, distinguidos colegas, y es un comentario que hago sin ningún afán de generar una polémica y por supuesto con pleno respeto por quien tenga un punto de vista distinto de lo que acabo de expresar, pero creo firmemente que espacios como estos, donde estamos en momentos académicos y de formación, son propicios para generar conciencia sobre los problemas que enfrenta la sociedad. Y creo que el tema de representación es fundamental. Por esto que vamos a hablar ahora, el primer cajón que vemos en la diapositiva sobre problemas públicos, ¿no? La identificación y caracterización de los problemas públicos. ¿Quién es quien se va a encargar entonces de decir cuál es el problema o cuáles son los problemas públicos que el Estado tiene que solucionar? Los actores que hemos elegido. Son ellos quienes van a priorizar la identificación de estos problemas. Son ellos quienes van a decir cuáles son problemas y de estos problemas identificados, cuáles son y en qué orden de prioridad aquellos problemas que vamos a atender. Por ahí hay una mano levantada a los organizadores de Gina Orue. Sí, doctor. Gina Orue, adelante. Sí, muy buenas noches. Hola, Gina. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo lo que quería más o menos comentar era, pues, el Estado no nos hace en lo particular nunca me ha preguntado, y considero que para el diseño de las políticas públicas el Estado nunca consulta, en realidad, en su mayoría, ya que todas las políticas públicas son diseñadas desde el escritorio, ¿no? Sin una mirada territorial, no están hechas para la región, tomando en cuenta su caracterización, ¿no? No son hechas directamente para el territorio ni son construidas con el territorio. Entonces creo que ahí está el mayor problema del Estado y su rol frente a las demandas que tenemos en el país, ¿no? Solamente quería hacer ese breve comentario. Bravazo el comentario, Gina. Bravazo el comentario. De hecho, me ha quitado usted de los labios un comentario que yo quería hacer y le agradezco muchísimo por haber tomado iniciativa. Y esto es cierto. Yo quisiera reservarme el comentario respecto de lo que usted acaba de opinar, porque hay dos personas más que estaban con la mano levantada. Por favor, a ver si los organizadores verifican. Sí, tenemos al doctor Alcides. Adelante, por favor. ¿Puede activar su audio? Actívelo usted. La mano izquierda encuentra como un micrófono, ahí presiona. ¿Sí? La mano izquierda. Nuevamente le voy a dar pase. Listo. Su computadora no tiene audio, lamentablemente. Tiene que tener conector. Adelante, doctor Renzo. Ok. Sí. Como bien ha anotado Gina en su comentario, cuando hablamos de políticas públicas y hablamos de problemas públicos, estamos hablando de dos caras de la misma moneda, ¿no? Un problema público es, por supuesto, algo que nuestros representantes han identificado y caracterizado como tal, o dicho en buen cristiano, es algo que estos representantes consideran que es un problema. Y dentro de los problemas que ellos han identificado, obviamente les asignan una determinada orden de prioridad para que sean atendidos. Por ejemplo, ¿cuál sería un problema? No sé, pues, desnutrición crónica infantil, niveles de comprensión lectora, capacidad de respuesta ante desastres, niveles de atención hospitalaria, índices de analfabetismo, etc. ¿Ya? Estos son los problemas públicos. ¿Qué cosa es una política pública? Una política pública es la idea de cómo vamos a solucionar ese problema.
¿Ya? Eso es una política pública. Una política pública es una teoría de cómo vamos a solucionar ese problema. Obviamente, para la formulación de una política pública, si bien es cierto, nace pues como una idea suelta, como un tema de gabinete, teóricamente, esta idea de gabinete debe ser madurada a través de una técnica, una metodología que permita aproximar si realmente esta idea de solución es pertinente para el problema que con ella se busca resolver. Pero valgan verdades, no deja de ser simplemente una idea, no deja de ser simplemente un concepto. Y aquí quiero entrar a comentar lo que señaló Gina en su comentario anterior. Y claro, cuando nosotros pensamos en cómo vamos a resolver un problema, esto tiene que ver con una serie de variables. ¿Ya? Esto tiene que ver con una serie de variables. Por ejemplo, el mismo problema puede ameritar distintos planteamientos de solución condicionado al nivel de experiencia de los actores, condicionado al nivel de formación académica de los actores y condicionado a la particular realidad que los actores perciban. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo un funcionario público con 1 año de experiencia que un funcionario público con 25 años de experiencia. No es lo mismo un funcionario público que recién egresó de la universidad que un funcionario público que viene de haber trabajado, no sé, pues 25 años en el Banco Mundial solucionando problemas de educación en el mundo entero. O sea, estos enfoques de la experiencia y la formación académica te dan una distinta visión y es por esto que el mismo problema puede tener más de un planteamiento de solución. Y esto es la realidad de lo que ocurre en las políticas públicas. Y ahora, lo que he querido dejar como cereza para el pastel, la percepción de la realidad que pueda tener el funcionario que va a diseñar la política pública. Porque como bien decía Gina, no es lo mismo pensar en el diseño de una política pública para la realidad de la capital de la República y creer que ese diseño va a funcionar en todo el país. En mi experiencia, no soy funcionario público hace un par de años, pero lo he sido por 14 años de mi vida. Alguito conozco de función pública. En mi experiencia, ni siquiera es igual la capital del departamento con un distrito. Imagínense Lima con ese distrito. La diferencia es abismal. Creo que el gran problema que tenemos con problema público y políticas públicas es que este concepto de descentralización de hace 20 años, porque la ley base de descentralización, si es que la memoria no me falla, es del año 2003 con el señor Alejandro Toledo. Esta idea de descentralización hoy, 20 años después, no se termina de consolidar. Y ese es el gran problema con el diseño de las políticas públicas. Y es por esto que no terminamos de despegar en nuestro desarrollo con inclusión. Claro, si revisamos la estadística, podemos decir, oye, no, mira cómo estábamos en los 70s, en los 80s, en los 90s, y mira cómo estamos ahora. Y innegablemente tendríamos que decir, no, el Perú sí creció, el Perú sí se desarrolló, pero claro, eso es si vemos en términos cuantitativos. Pero la reflexión que nosotros, más aún en el contexto de una gestión, de gestión pública regional y municipal,
La verdadera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿y qué hay de nuestro desarrollo cualitativo? O sea, se está desarrollando solo la costa y en la costa solo la capital de la República y en los departamentos solo las capitales de los departamentos o las capitales de las provincias principales del departamento. ¿Y qué pasa con las zonas periféricas? ¿No? O sea, y esta, pienso yo, para los actores de los gobiernos subnacionales, debería ser el foco de nuestra atención. Cómo llevar el desarrollo, cómo caracterizar bien el problema público y diseñar una buena solución, o, dicho en términos técnicos, una buena política pública que nos permita tener un desarrollo no solo en la capital, sino y sobre todo en la periferia. Esto es lo que realmente nos llevaría a un crecimiento con desarrollo e inclusión, que es el paradigma que debe tener el Estado. O sea, crecer está bien, por supuesto, pero de mucho nos sirve si el crecimiento no trae desarrollo. Y el desarrollo de mucho nos sirve si no nos incluye a todos. Porque si no, este desarrollo se torna en el caldo de cultivo de la inequidad. Y la inequidad, sin duda alguna, es el caldo de cultivo para el conflicto, ¿no? Es el caldo de cultivo para el conflicto. Entonces, para que realmente podamos avanzar como nación, necesitamos que las políticas públicas, sobre todo en los niveles de gobierno subnacional, es decir, regionales y municipales, estén centrados en ser este motor del cambio, que genere crecimiento con desarrollo y desarrollo con inclusión social. Es decir, la bonanza del Estado debe llegar en un efecto no en cadena o no en caída, más bien dicho, porque eventualmente en caída los primeros niveles se van beneficiando y ya al final van quedando los saldos. No, debe generar un efecto de crecimiento, de desarrollo y de inclusión en dominó, donde la mano del Estado llegue hasta el rincón más lejano y beneficie a ese ciudadano que está en medio del monte, pastoreando sus animales y subsistiendo con lo que tiene en su entorno y probablemente con su energía renovable, etc. O sea, nos debe beneficiar a los que vivimos en la capital como a los que vivimos en las regiones, a los que vivimos en la capital de la región como para quienes vivimos en la periferia. Esto es el verdadero desafío cuando se hace el diseño de una política pública. Una política pública, yo no sé si tener un estándar es la solución. Lo que yo creo es que siempre necesitamos políticas públicas centradas en la verdadera solución del problema en concreto. Hay una mano levantada a los organizadores, por favor. Sí, doctor. Tenemos a Matías. Buenas noches, Matías. Está activo su audio. Matías, adelante. Doctor, buenas noches. ¿Me Hola, escucha? Matías, buenas noches. Sí, sí, muy Mi bien. pregunta es la siguiente: ¿dónde está la falla en la gestión pública? Tenemos sistemas administrativos, tenemos sistemas funcionales, tenemos 5 pilares principales, tenemos 3 ejes transversales, tenemos inversiones multianuales, tenemos todo. Entonces, ¿cuál es la falla? Porque al 2015, según un informe nacional, al 2015 ya tendríamos que tener la consolidación de lo que es la gestión anual, gestión pública modernizada. Sin embargo, estamos al 2023 y ni siquiera los gobiernos regionales y subnacionales, llámese locales, pueden hacer una ejecución presupuestal al 90%. Entonces, ¿cuál es la falla? Ya, a ver. Para contestar su pregunta, permítame primero explicar qué cosa es gestión pública. ¿Ya? E inmediatamente le prometo que contesto la pregunta. Entonces, ya hemos hablado del problema público y hemos hablado de la política pública como una idea para resolver el problema público, una teoría, una tesis, un planteamiento, un instructivo, una hoja de ruta de cómo vamos a resolver el problema público.
¿Qué cosa es la gestión pública? Llevar al terreno esa política, ejecutar la política. A eso nos referimos cuando hablamos de gestión pública. Entonces, yo tengo el problema y tengo la idea, la política, y como les decía, por lo menos teóricamente, la construcción de esa política responde a un desarrollo programático. Hay una metodología que me permite validar si la idea que tengo para resolver el problema es válida. O sea, la política pública no es una idea suelta. Nace como una idea suelta, sí, pero luego de pasar por el tamiz metodológico, se termina convirtiendo en una aproximación didáctica, metodológica, disciplinada, que ha sido validada como idónea para resolver el problema. Entonces, teóricamente, cuando yo tengo una política pública, lo que tengo es la solución ideal para el problema. Y como bien apuntaba la participación del último colega que intervino, oye, pero entonces, si la política pública es la solución ideal, ¿por qué el problema no se resuelve? ¿Qué pasa con la gestión pública? Y permítanme contarles una historia para graficar y tratar de responder la pregunta. Y yo quiero contarles de mi señora madre. Mi madre, tal vez es el concepto que todos tengan de la suya propia, pero mi madre es uno de los seres humanos más extraordinarios que existen en el planeta Tierra. Es una mujer con unos valores inquebrantables, solidaria. Mi madre es un ser humano maravilloso, muy correcta, muy recta. Dicho esto, recordarán ustedes cuando sale el escándalo del Lavallato y cuando el señor Kuczynski era todavía presidente de la República y le empiezan a cuestionar de su vinculación con Odebrecht y Wakefield Capital, y sale pues todo el tema de las coimas del señor Barata. Y mi mamá, que vivía a un par de cuadras de mi casa, cierta noche se venía de misa, creo, y yo había preparado café un domingo por la noche para sentarme a ver el noticiero, y mi mamá, atraída por el olor del café, toca la puerta de mi casa. Yo la hago pasar, le serví una taza de café y nos pusimos a conversar, y en eso sale la tan esperada noticia de lo de las coimas de Odebrecht a través del señor Barata. Y mi mamá, que es una mujer pulcra y excelsa, empezó a meterse de latigazos en la espalda, que cómo es posible que tantos millones de dólares en coimas, que la corrupción es el cáncer del país, y a todo el discurso que se pueden imaginar, ¿no? Yo le hice una pregunta a mi mamá, o le planteé una situación, y yo quisiera, por favor, ustedes me permitan esta noche planteárselos a ustedes. La situación es la siguiente. Vamos a suponer, bueno, y es una situación basada en Tacna, porque yo vivo en Tacna, y de Tacna a 20 minutos está Chile. O sea, ir de Tacna a Chile es como si en Lima tú te fueras de San Isidro a La Molina, y tal vez más cerca inclusive, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes tu hijo, la edad que tú quieras, pero la cosa es de que el niño o la niña está en el equipo de baloncesto de la escuela. Juega muy bien, probablemente la estrella del equipo, y el equipo es invitado a jugar un campeonato en Chile. ¿Qué se necesita para que un menor de edad salga del país? Un permiso, ¿cierto? Un permiso que, si los dos padres están de acuerdo, van y firman en el notario indicando con quién va a ir el menor. Entonces, mi mamá, que era la madre del niño en esta historia, va a la notaría a tramitar el permiso y dicen, señorita, ¿no?, a la funcionaria de la notaría, quiero un permiso para que el niño vaya y le explica la historia, que es la estrella y que tiene que ir a Chile a jugar el campeonato. Ah, ya señora, no hay ningún problema, necesito que me traiga usted la partida del niño. Ah, bueno, entonces se va a la municipalidad a tramitar la partida, hace su colita,
Cuando llega donde el funcionario, paga la tasa, que 12 soles creo que es por la partida, y le entrega el voucher al funcionario. Y el funcionario le dice, ok señora, regrese usted dentro de 5 días y le entrego la partida. ¿5 días? No, señor, pero y le cuenta la historia, es que el niño tiene que ir a Chile y el partido es mañana, yo necesito que me dé la partida ahora. Y el funcionario le dice, señora, pero mire, de acuerdo al texto único de procedimientos administrativos, yo tengo hasta 5 días para entregarle la partida. Por eso yo le pido que por favor usted regrese en 5 días, yo no le puedo dar la partida ahora. Y la señora le alega, señor, pero es que su papel dice hasta 5 días, eso significa que usted me lo podría dar ahora. Y el funcionario le contesta, sí señora, yo sé que se lo podría dar ahora, pero resulta que antes que usted hay otros pedidos de partida y yo tengo que atender a las personas en orden de llegada. Por eso le digo, yo no la puedo atender ahora, vuelve usted en 5 días. Y la señora se pone a insistir con la historia de que el niño tiene que ir a jugar y que es la estrella y que no puede faltar, y finalmente logra convencer al funcionario. No, el funcionario entiende que el niño tiene que ir y le dice, señora, está bien, la voy a servir, le voy a sacar su partida ahorita, pero tráigase unas gaseositas y unas empanadas para la gente y yo le saco su partida. Yo les pregunto a ustedes, distinguidos amigos y amigas, ¿qué harían ustedes? ¿Le llevan la gaseosita con las empanadas al funcionario, sí o no? Pónganlo en el chat o coméntenlo como gusten. Pero respondan con honestidad. ¿Le llevan al funcionario la empanadita, sí o no? Ya. Casi todos están poniendo que sí. Mi mamá, que es la mujer más pulcra del planeta, ella me dijo que sí también. Y yo le digo, madre, tú eres igual de corrupta que barata. Porque lo que para ti es una empanada con gaseosas, para Odebrecht es 10 millones de dólares. No hay ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. El que tú le lleves al funcionario una empanada con su gaseosa es exactamente lo mismo que le lleves una bolsa con 1 millón de dólares o con 10 millones de dólares o que le des 20 soles al policía, al inspector municipal, etc. Y es que lo que tenemos en el Perú es un nivel de resistencia a la corrupción. Y claro, es sencillísimo decir el corrupto es él. Oye, empezando, tú pirateas la música. Tú compras Hello Kitty pirata para vestir a tus hijos. O sea, ¿de qué me hablas? Y esto siempre va a ser un tema paradigmático, ¿no? Esto siempre va a ser... Mira, ahorita hay un comentario que dice, pero así funciona. Sí, pues. Y es por eso que funciona mal, ¿no? Y es por eso que funciona mal. Es por eso que funciona mal. Ese es el problema. Ese es el problema. Y yo, bueno, como han visto en la síntesis, innecesariamente larga, por cierto, que hicieron los organizadores acerca de mi hoja de vida, mi especialidad dentro de la función pública, y bueno, y a lo que yo me dedico como abogado, es a los proyectos de infraestructura. Y ya sea en los proyectos de infraestructura públicos o en los proyectos de infraestructura privado, siempre tienes contacto con el Estado. En los públicos con las licitaciones y en los privados, aunque sea por las licencias o las conformidades de obra o las declaratorias de fábrica o las inspecciones municipales, etcétera, pero siempre estás en contacto en contacto con el funcionario, ¿no? Y yo no quiero decir de ninguna manera que todos los funcionarios son corruptos. Yo he tenido la suerte de toparme con excelentes funcionarios públicos. Pero también conozco de funcionarios que son un desastre y que su único interés de trabajar al Estado es beneficiarse a sí mismo. Entonces, yo no creo que el problema sea el otro. Yo creo que el problema soy yo mismo, ¿no? O sea, el Perú va a cambiar cuando yo mismo decida cambiar. Ese es el momento en el que la gestión pública va a mejorar. Y yo
Ayer estuve con otro grupo en la maestría aquí en Tacna, y les ponía el ejemplo de cómo funciona la compra pública en Suiza, que es una experiencia muy simpática que yo tuve la oportunidad de conocer hace algunos años. Bueno, no sé si los que están aquí son especialistas en contrataciones del Estado, pero estoy seguro de que todos han escuchado la famosa licitación pública, ¿no? La expresión de licitación pública es que es un concurso. Bueno, antes metías los papeles en un sobre y los presentabas, ahora todo es electrónico, pero de todos modos hay un montón de papeles que tienes que presentar y hay un comité que lo evalúa, luego firmas un contrato y hay un inspector y está la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, una serie de actores para que el Estado te entregue, no sé, un lápiz, ¿ya? Toda una chanfaina. En Suiza, contratan a un funcionario y le entregan una tarjeta de crédito con línea ilimitada para que haga las compras. Entonces, cuando alguien necesita un paquete de papel, busca a este funcionario y le dice: oye, Cholito, necesito 2 paquetes de papel bond. Este funcionario se va a la librería. Señora, ¿cuánto cuesta el paquete? 5 euros, me llevo 2. Pasa la tarjeta, agarra el paquete de papel y se lo entrega al funcionario que lo pidió. Al día siguiente: oye, hermano, hay que comprar un avión. Ya el pata agarra la tarjeta, se va a la fábrica del avión. ¿Cuánto cuesta el avión? Ah, el avión cuesta 12 millones de euros. Listo. Pasa la tarjeta y le lleva el avión a quien se pidió. Yo les pregunto, ¿qué pasaría acá si le damos una tarjeta de crédito con línea ilimitada a un funcionario público? ¿Qué creen que podría pasar? A ver, hay manos levantadas, por favor, si habilitan el audio los organizadores. Excelente, doctor. Gina, ¿está activo su audio? Adelante. Bueno, sumando un poco a lo que decía un participante, ¿cuál es el problema de la política pública, ¿no? ¿Por qué no funciona? Creo que primero, enfocándome a nivel general, es separar la política partidaria de la política pública, ya que una política pública nace para solucionar un problema público, ¿no? Y creo que toda esta ruta de este diseño, faltando un enfoque territorial, mirando realmente cómo es que funcionan digamos, cada caracterización de los territorios, ¿no? Su complejidad y todos sus modelos socioculturales, económicos y todo eso, ¿no? Creo que el tema más fuerte es que el nivel de corrupción que ha alcanzado en el sector público y la falta de confianza de la ciudadanía sobre las instituciones del Estado, eso ha ido creciendo. Y pues si hacemos una comparación de una sociedad peruana tan, digámoslo así, tan desprestigiada y ya probada, incluso los niveles de corrupción, es netamente pues el funcionario peruano en su mayoría no le va a importar en realidad lo que va a solucionar, le va a importar sus intereses propios, sí, ¿no? Entonces, creo yo que diseñar una política pública de forma aislada y de forma vertical, de arriba para abajo y no horizontal, mirando todo el territorio, la diferenciación y todo, creo que ahí parte más el problema, ¿no? El tema del proceso de descentralización que se dio hace muchos años para dar o compartir las funciones y las responsabilidades desde una parte administrativa, institucional, incluso financiera, pero creo que este proceso de descentralización, mirando los 3 niveles de gobierno, creo que ha ido una mala, digamos que se ha ido implementando mal. ¿Por qué? Porque no ha habido una instancia que promueva el uso correcto de los recursos, el tema administrativo, el tema institucional, y creo yo que las competencias compartidas solamente fueron, entre comillas, algo para el papel, porque los ministerios
si bien es cierto, se otorgan las competencias, pero no pierden su rol rector, ¿no? No pierden su rol rector. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, en el marco de su rectoría, transfiere recursos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, pero ahí pasa, ahí queda. Es decir, no hay una mirada o una construcción de cómo yo como órgano rector voy a ver cómo hacen el uso de este recurso. No hay eficiencia de gasto, no hay capacidad de gasto en los gobiernos regionales, los gobiernos locales, por eso que año tras año los recursos se revierten y no se utilizan en solucionar los problemas. A veces los niveles de corrupción en los gobiernos regionales ha crecido tanto que tenemos muchos gobernadores que están presos. Entonces ahí tenemos una realidad que nos azota. Por ejemplo, en Ancash hay tanta pobreza, hemos vivido una pandemia que nos ha mostrado lo tan atrasados que estamos en educación, en salud y en todos los sectores. La economía está cada vez peor, a pesar que la prensa dice otra cosa, pero los que conocemos el territorio, los que hacemos un trabajo de gestión descentralizada, sabemos la realidad. Entonces creo yo, a falta de un mecanismo de supervisión que mire el tema de descentralización, creo que no va a haber un cambio en el tema de cómo es que estamos nosotros gestionando desde los diferentes roles como gestores públicos. Creo que mientras no haya una concientización y un cambio de cómo yo me veo como peruano, cómo yo me veo como gestor, cómo yo me veo como servidor público, cómo yo me veo como funcionario público, o sea, como personas, el tema valores es que se ha perdido muchísimo en el país, ¿no? Políticos que entran, que hacen unas campañas que visitan hasta el último cerro, haciendo promesas, llegan al cargo, se olvidaron de la gente. Creo que hay un tema de cambio, necesitamos urgente un cambio de las personas, porque mientras sigamos eligiendo gente incapaz, gente sin trayectoria, gente que técnicamente estamos en nada, y si la gente sigue vendiendo el voto, sigue regalando el voto, creo que técnicamente nunca vamos a cambiar y nunca vamos a tener una política. Gracias, Gina. Doctor, adelante. ¿Cuál, doctor? Sí, doctor Renzo, adelante, porque ya han sido 8 minutos de intervención de la participante. Ya, bueno. Ok. Sí, yo resalto varias cosas de la intervención de Gina, ¿no? Y hay algunas, estoy con el chat abierto, veo algunos comentarios que dice que lo que falta es fiscalización, y en mi experiencia les digo que no, más bien fiscalización es lo que sobra. Yo creo que lo que falta es más gestores y menos políticos. El tema del Estado es muy complejo. Nosotros que estamos ahora en este diplomado de gestión pública regional y municipal, algunos seguro ya funcionarios públicos, algunos otros en pos de ser funcionarios públicos, y tarde o temprano quien pasa por la función pública tiene que enfrentarse con el control que ejerce la Contraloría General de la República. No sé si es que entre los presentes hay algún funcionario de Contraloría. Si es que es el caso, quiero aclarar que el comentario que voy a hacer en absoluto tiene la intención de menoscabar a nadie, pero creo que sí es importante decirlo. Y yo como funcionario público lo he vivido. Muchas veces el auditor de la Contraloría que llega a fiscalizarte, nunca en su vida, antes de trabajar en Contraloría, trabajó en el Estado. O sea, el que te fiscaliza la compra pública nunca hizo una compra pública. Entonces, ¿cómo fiscalizas algo que no conoces? ¿No? No sé si entre los presentes hay alguien de Tacna. A ver, voy a abrir el cuadrito donde están los participantes para ver si hay alguna manito levantada. ¿Hay alguien que sea de Tacna? A ver, estimados participantes, quien sea de Tacna puede levantar su manita. Sí, por favor, para ver si hay alguien de Tacna. Ya. Creo que no hay nadie de Tacna. Bueno, hubiera sido bacán que haya alguien para que corrobore lo que voy a decir. Mire, yo les conté hace 2 años ya que yo tomé la decisión de salir de la administración pública. El último trabajo que tuve en la administración pública fue gerente general
del gobierno regional de Tacna y antes de gerente general del gobierno regional de Tacna, fui gerente de asesoría jurídica y yo venía de ser funcionario de SUNAT con 14 años de carrera, de trabajar en una entidad del gobierno central. De verdad, yo no tenía experiencia en gestión descentralizada ni nada, pero toda mi vida me había preparado para ser un buen funcionario público y cuando llegué, un primer tremendo golpe con el que yo me di en las reuniones de los gerentes fue, bueno, el gobierno regional de Tacna, la última gestión, la mayoría de los gerentes eran de Puno y hablaban en Aymara en las reuniones y yo soy de Tacna y no sé hablar Aymara y yo nunca entendí por qué hablaban en Aymara si yo estaba ahí y yo no entendía Aymara, pero es una realidad que a mí me tocó vivir, ¿no? Y ya cuando me tocó ser gerente general, valgan verdades, por una cuestión fortuita, porque yo no era de ese entorno, yo sentí una resistencia, no tanto de los gerentes, porque con los gerentes con los que yo trabajaba, o sea, con los gerentes regionales, nos llevábamos muy bien, pero sí de los actores políticos, ¿no? El mismo gobernador, los consejeros regionales, la vicegobernadora, o sea, la estructura política de la organización no querían en absoluto que yo estuviera ahí y tomé la decisión de irme, ¿no? Porque dejó de ser sano para todos mi presencia ahí. La reflexión que yo saco de esto es, o sea, y no quiero sonar soberbio, por favor. En serio, no quiero sonar soberbio, pero yo me miro al espejo, distinguidos colegas, y yo creo haber sido un muy buen funcionario, y yo toda mi vida estudié, y por eso estudié gestión pública, y estudié en el Banco Interamericano, en el Fondo Mundial, en el Banco Mundial, porque realmente me gustaba mucho lo que hacía. Y después de mi última experiencia en el Estado, no hay forma en que yo vuelva a trabajar en el Estado. No existe ni remota posibilidad de que yo regrese con ningún cargo. Yo durante mucho tiempo, y les confieso en el contexto de la confianza de la clase, durante mucho tiempo yo anhelaba con ser ministro de Estado, ¿no? Ahora, ni regalado, ni por un cuarto lleno de oro aceptaría ningún cargo dentro del Estado. Y a modo de reflexión me apena que tal vez mi caso no sea el único y haya muchos otros buenos elementos, buenos profesionales que compartan conmigo esta decisión por las cosas que ocurren, ¿no? Yo creo que para quienes estamos en este curso, lo más importante, y yo siempre lo he pensado en mis 15 años como profesor de temas vinculados con la gestión pública. Algo que tiene de peculiar la gestión pública, amigos, es que las normas cambian a cada rato, ¿no? Por ejemplo, presupuesto, todos los años sale una ley con cosas nuevas. Contrataciones del Estado, más o menos cada año y medio, 2 años sale una nueva ley con cosas nuevas. O sea, no te preocupes tanto por aprenderte la ley, porque eso va a cambiar. Preocúpate por aprender el fundamento, porque eso jamás va a cambiar. El fundamento siempre va a ser el mismo. Y yo creo que en cursos como estos, lo más importante que tenemos que reflexionar es mi rol como funcionario público. Oye, ¿todos roban? Sí, yo no. Yo puedo decidir ser el funcionario público extraño que no va a robar. Oye, todos quieren que llegue la hora de salida para quitarse. Yo no. No digo que me voy a quedar siempre esta tarde. Lo que digo es que voy a hacer mi trabajo. Oye, el funcionario público te recibe el papel y dé el trámite regular. No, yo no. Yo voy a servir al ciudadano. Cuando viene el ciudadano, o sea, ponte a pensar, y yo lo viví a finales del año pasado, que tuve que hacer un trámite para un cliente. Yo trabajo ahora en un estudio de abogados, y tuve que hacer un trámite para un cliente, y yo fui a hacer el trámite y no me identifiqué como abogado y me trataron como la peor zapatilla, ¿ya? Y me peloteaban de una oficina, o sea, de una sede
a otra distante en la ciudad de la misma dependencia pública y me pedían que yo trajera papeles que estaban dentro de la entidad. Y yo me ponía a pensar, bueno, yo soy un tipo joven, estaba en mi carro con aire acondicionado, con gasolina, renegué y todo, pero yo podía moverme. Pero yo me ponía a pensar, ¿qué pasa cuando viene este ciudadano adulto mayor, probablemente de la zona altoandina de la región, que ha tenido que viajar un par de horas, ve tú a saber en qué condiciones para llegar a a, a la ciudad principal de la región para hacer el trámite, y no tiene los medios para movilizarse y lo hacen esperar y lo hacen ir de un lado a otro? De verdad, ¿quién defiende los intereses de este ciudadano? Y la pregunta es, yo soy el funcionario que cuando llega el ciudadano a la ventanilla, lo voy a atender como si se tratara de mi madre o de mi padre. Ese funcionario voy a ser yo. Ese funcionario que va a hacer las cosas de un modo distinto, que va a hacer las cosas de un modo disruptivo, que entiende que el poder que ostenta como funcionario le ha sido confiado por la sociedad para servir a la sociedad y no para servirse de la sociedad. Yo creo, sin lugar a dudas, que esto es lo verdaderamente importante que debemos aprender en cursos como este. Lo demás es todo teórico. Es todo teórico. Usted podrá leer un libro, busque en Spig, busque en Google, y se lo juro que ahí está la respuesta. Pero el sentido del deber, no, señor. El sentido del deber no está en Internet ni en los libros. El sentido del deber es lo que se lleva tejido en nuestros músculos y en nuestro ADN cuando entendemos cuál es nuestro rol como funcionario y cuál es el rol del Estado y su real contribución al desarrollo nacional. Claro, todos pueden decir, el Estado es una porquería, no sirve, país de miércoles, lo que quieras. Pero si en vez de quejarnos, tuviéramos nuestro granito de arena para que la cosa cambie, ese país del que tanto nos quejamos podría convertirse en el sueño hecho realidad. Estoy seguro de todos los que estamos aquí presentes. Un Perú mejor es posible, por supuesto. En lo que a mí concierne, no me gusta tanta burocracia, papelito, procedimiento, sistema 1, sistema 2, registro. Tiendo a ser más práctico y tal vez por eso no fui muy bien visto en la función pública. Siempre creo que es mejor hacer que estar llenando reportes, haciendo planes, estando en reuniones extensas, las cuales yo odiaba. Cuando fui gerente, yo impuse la regla de que las reuniones no podían demorar más de 20 minutos. No existía bajo mi gerencia ninguna reunión que pudiera demorar más de 20 minutos. Y claro, eso implicaba que todos vinieran preparados y quien no estuviera preparado tenía que enfrentarse cara a cara con el gerente general, que se convertía en un cancerbero, pero terrible como no se imaginan. Lo que quiero decir, amigos, finalmente, y con esto para terminar la clase del día de hoy es, interioriza lo que hemos conversado y decídete hacer el cambio. No te preocupes por lo que hace el otro. No te preocupes por lo que ocurre en tu entidad. Haz el cambio tú. Cuando te mires al espejo en la mañana y te estés alistando para irte a la chamba, elige ser la clase de funcionario que a ti te gustaría que te atienda si fueras tú quien está yendo a hacer ese trámite. Ese funcionario servicial que su único afán va a ser servir y no servirse. Esta es mi reflexión para cerrar la clase de hoy. Yo me siento, pero muy honrado, sumamente privilegiado por el gran honor de haber compartido con ustedes esta sesión. Sé que el horario es sumamente complicado, estudiar de 9 a 11 de la noche es cansado, pero les agradezco mucho por haberse mantenido en el timing de la clase, por haberse mantenido atentos. Yo le he pasado extraordinariamente bien y les garantizo sin lugar a dudas que
Yo me voy muchísimo más enriquecido de lo que ustedes se pueden ir. Voy a dormir muy tranquilo esta noche. Y bueno, cuando reciban la diapositiva, van a ver que al final están mis datos de contacto, está mi teléfono personal, que siempre comparto mi teléfono personal, y está también mi correo electrónico. Si es que en algún momento alguien quiere tomarse un café, ya sea que me quiera visitar en Tacna o por correo o por Zoom, nos tomamos un cafecito y terminamos de conversar de los muchos temas que se han quedado en el tintero. Igualmente, si es que alguien me quiere escribir un correo para intercambiar alguna información, hacer alguna pregunta, con el mayor de los gustos, me pongo a vuestra entera disposición para seguir generando cambio, para seguir generando una mejor patria, para seguir construyendo un mejor mañana para nuestros hijos y las generaciones venideras. Que tengan todos muy buena noche, ha sido un enorme gusto. Gracias. Doctor Renzo, dispénseme. Doctor, sobre un comentario, no sé si nos podría decir, porque ciertamente esto nos pasó en diplomado asistente de función fiscal, bueno, en asistente administrativo, igualmente para nuestros amigos de asistente jurisdiccional. Esta vez esta reflexión para nuestros amigos que están participando por lo que es municipal y regional. Doctor, ¿es mito o leyenda cuando te dicen no postules a la administración pública porque ya todo está arreglado? Doctor, por favor. Gracias. Mira, yo creo que la administración pública es un lugar muy complejo, pero el sector privado es igual de complejo. Yo ya tengo 2 años en el sector privado y de verdad la cosa no es muy diferente. Sobre todo porque en el sector privado igual sigues en contacto con el Estado. Entonces, el problema no es la administración pública. El problema somos los peruanos. O sea, la administración pública no es la que tiene que cambiar, la que tiene que cambiar es el peruano. O sea, tú privado, oye, deja de estar yendo a las oficinas públicas a ofrecer o a dar si te piden, y tu funcionario deja de estar pidiendo. Ahora, si está arreglado o no el acceso, sí, eventualmente sí sea cierto de que puede estar arreglado, pero que eso nunca te quite el sueño. Yo siempre he creído que cuando eres un rockstar, cuando eres una estrella de rock, te buscan. Lamentablemente no todos podemos ser una estrella de rock, y eso ya es una decisión individual, ¿no? Si tú quieres que nunca te falte chamba, conviértete en una estrella de rock. A las estrellas de rock nunca les falta nada. Ahora, si vas a ser uno más del montón, ya bueno, ahí sí vas a tener que tocar puertas, pedir favores. Siempre es una decisión individual. Siempre está en nosotros el poder hacer el cambio. Y por supuesto, comparto este último comentario, trabajar para el Estado es un gran honor. Yo creo que junto con tu familia, el más grande honor que puede tener una persona es servir a su patria. Yo creo que no existe honor más grande que el poder servir a tu nación y no servirte de tu nación. Esta es mi reflexión final, Reader. Muchas gracias como siempre por pensar en mí para estos cursos. No sabe lo agradecido que me siento de poder tener estos espacios para intercambiar ideas y me voy muy nutrido, cansado, pero totalmente nutrido con los comentarios de los participantes, las cosas tan bonitas que hemos intercambiado. Si por mí fuera, hablaríamos toda la madrugada de esto, pero bueno, entiendo que también hay espacios temporales y hay que respetarlos. Muchas gracias nuevamente.